Sean bienvenidos al encuentro de hoy. Mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico especialista en adolescencia de Argentina y el tema que vamos a ver hoy se trata acerca de padres de adolescentes sin GPS. Esta es una presentación que la pensé un poco en función de la necesidad que hay en relación a temáticas de abordaje en cuanto a lo que tiene que ver con vínculos y cuidados desde el rol adulto. Muchas de las cosas que seguramente vamos a ver hoy son aplicables no solamente a padres, sino a prácticamente cualquier persona que trabaje con o para adolescentes. Así que vamos a ir abordando distintos tipos de temas. Quizás en algunos se sientan un poco identificados en lo que voy a ir abordando. La idea es compartir algunas reflexiones. Vamos a arrancar. A modo introductorio, primero lo que quería compartir con ustedes es el tema de la adolescencia de hoy. Cuando a veces hablamos de estos temas, muchas veces dicen, bueno, las adolescencias sin duda han atravesado siempre más o menos las mismas cosas a lo largo de la época. Puede ser cierto si hay cosas que son comunes en todas las adolescencias, en todos los momentos en los cuales, o las épocas en las cuales se hayan atravesado. Sin embargo, a veces hay cuestiones que son propias de cada época en particular. En algún momento recuerdo en Instagram, una persona me hace un comentario diciendo algo así como, ¿es necesaria tanta cuestión de orientación a padres? Antes nosotros criábamos a los adolescentes de una manera muy sencilla o simple, o simplemente era como fácil o muy concreto poner, por ejemplo, límites. Sin embargo, las épocas van cambiando, también tiene que ver con la mayor comprensión sobre lo que le pasa a los individuos, a las personas. Muchas cosas que quizás antes no eran tan así, hoy se ha ido modificando, eso cambia la perspectiva. Estamos invadidos también por todo lo que tienen que ver con las tecnologías, por ejemplo, el mundo cambia y esto va haciendo a que la adolescencia de hoy tenga diferencias interesantes o importantes respecto a las adolescencias de años anteriores. Y esto desafía también, de alguna manera, a los padres de adolescentes de hoy. Me refiero a padres o madres de adolescentes, ¿sí? Así que a partir de acá es donde muchos padres o madres de adolescentes empiezan a cuestionarse cómo criar un hijo adolescente o una hija en esta época puntualmente. Entonces acá una de las cosas que vamos a empezar a considerar es esto de padres del segundo milenio y adolescentes del tercer milenio. Si bien eh, van a haber padres que probablemente sean también del tercer milenio, posiblemente, pero nos vamos a encontrar con estas diferencias. Y esto es simbólico porque en realidad lo que quiero decir con esto de padres del segundo milenio y adolescentes del tercer milenio es algo así como si pensáramos en la educación y dijésemos o recordar esos profesores que estaban en la clase con el libro explicando algún tema en particular y todos los estudiantes escuchando, ¿no? Cuando hoy en realidad la información circula por todos lados e incluso un adolescente o un estudiante puede estudiar mucho más que el docente en determinadas temáticas y conocer muchísimo más del tema. Esto quiero decir con que la verdad antes la tenía el docente cuando estaba así como enfrente de los alumnos y los alumnos o los estudiantes escuchaban simplemente en una actitud más pasiva. Esto ha cambiado desde el punto de vista de la docencia, en donde la información circula, en donde los docentes empiezan a cumplir otro tipo de rol. Y cuando esto también lo pensamos desde el punto de vista de la orientación a padres, es exactamente igual. Ya todo lo que tiene que ver con crianza no es esa crianza de hace muchos años atrás, del milenio anterior, sino que es una crianza de este milenio. Y la crianza de este milenio
Por un lado tenemos el soporte y el sostén de la familia, que es fundamental en todo lo que tiene que ver como un pilar, digamos, esencial en toda esta construcción identitaria y de ciudadanía que va a tener cada adolescente, sino también van a empezar a trabajar muchos otros actores que de alguna manera también van a ser pilares para la crianza de adolescentes. Y desde este punto, desde este lugar me refiero a todo lo que tiene que ver con instituciones u otros medios que también acompañan lo que va sucediendo durante esta etapa. Por esto mismo, tenemos que empezar a pensar en un desarrollo adolescente y la comunicación familiar fluida en estos momentos. Eh, Todo esto que tiene que ver con la comprensión de todo lo que pasa en la adolescencia es fundamental y acá también está el rol de los distintos integrantes de un equipo de salud. Así como, por ejemplo, en la pediatría se adelantan cosas básicas como posiblemente al año de vida aproximadamente va a caminar o va a decir las primeras palabras, o cuando empiezan a moverse los bebés y pensamos que pueden rolar, darse vuelta y eventualmente caerse. Y bueno, y todos los cuidados que hacen o los adelantos que se va haciendo, por ejemplo, desde el punto de vista pediátrico en los distintos controles de salud. De esta misma manera, también hay que trabajar con los padres respecto a las distintas etapas en la adolescencia y lo que va a ir ocurriendo en cada una de ellas. Así como tenemos la adolescencia temprana, intermedia o tardía, sabemos que en cada uno de esos momentos van sucediendo distintos tipos de cosas y que de alguna manera también los padres tienen que ir conociendo qué es lo que va pasando, digamos, qué cosas son esperables que sucedan y también cómo de alguna manera los adolescentes van madurando y se van desarrollando en toda esta etapa, porque comprender eso también hace a que los padres de adolescentes puedan saber, por ejemplo, qué tipo de límites aplicar en adolescentes tempranos, intermedios o tardíos, cómo hablarles, cómo dirigirse hacia ellos, cómo realizar una escucha de las cosas que le puedan estar pasando. Por eso, desde el rol, desde el equipo de salud en general, acompañar la crianza y también educar en los distintos aspectos y las cosas que van a ir sucediendo en la adolescencia son sumamente importantes para padres o madres de adolescentes. A veces esto puede llegar a requerir una consulta separada de las cuestiones que le puedan llegar a ocurrir a los adolescentes como para hablar más tranquilamente sobre algunos temas en particular. Entonces acá tenemos que mejorar todo lo que son las cuestiones de estrategias, ¿no? Para fomentar este desarrollo y fomentar la comunicación en la familia. Para eso va a ser crucial encontrar momentos adecuados de intercambio. Estos momentos adecuados, como todos sabemos, tienen que ser momentos de calidad. Y estos momentos de calidad no necesariamente tienen que ser los momentos ideales o que uno se imagina prácticamente como, no sé, como si uno leyera un libro y le dijese el momento ideal es aquel. Generalmente los momentos ideales aparecen y somos nosotros o los adultos quienes tenemos que estar atentos a esos momentos ideales porque pueden ocurrir en cualquier momento del día. Son momentos en los cuales puede haber mayor sensibilidad, en donde un diálogo, una conversación que empieza quizás como algo, no sé, una cuestión más banal o algo muy sutil de lo que pueda llegar a estar pasando a lo largo del día, la misma conversación también va llevando a veces a un diálogo un poco más profundo. O también a veces podemos encontrar momentos. Hay algunos padres que me dicen, la verdad que el momento de mayor diálogo con mis hijos es a veces cuando vamos en el auto o cuando los llevo, los traigo de la escuela o en algún momento, por ejemplo, en la comida, en una sobremesa. Y quizás hay momentos también que son muy especiales, como puede ser el momento de la noche, en donde también bajan como ciertas barreras, el día empieza como a terminar y estar a media luz, en un ambiente calmo, tranquilo, o como por ejemplo cuando ellos se van a dormir, sentarse al lado de la cama, mirarlo a los ojos y conversar empáticamente acerca de cómo estuvo su día, cómo se sintieron, cómo les fue en esa prueba que tanto les preocupaba, qué pasó con ese amigo o esa amiga que tenía algún conflicto.
¿Por qué? Porque esa conexión va a ser clave para empezar a escucharlos y para tener esta comunicación efectiva y activa con ellos también. Y es acá donde tenemos que ejercitar esta escucha activa. En el marco de esta comunicación, tenemos que ejercitar esta escucha activa. Esto, en lo que tiene que ver con padres o madres de adolescentes, sin duda hay que generar un entrenamiento en relación a esto. Para muchos profesionales de la salud, y principalmente para los psicólogos o quienes trabajen en ambientes psicosociales en general y también incluso médicos, la escucha activa no es una novedad. Sin embargo, desde el punto de vista de la orientación a padres, para muchos sí lo es, o porque simplemente no están en contacto con este tipo de temas. Entonces es el rol nuestro desde salud ayudarlos a comprender de qué se trata esta escucha activa. Dentro de estas cuestiones, tenemos que empezar a ayudarles a comprender todo lo que tiene que ver con leer entre líneas, las actitudes que tienen, y empezar a interpretar un poco ciertas cosas que puedan ocurrir en la cotidianidad. Esto es habitual a veces incluso en la consulta de adolescencia, que los padres de adolescentes a veces nos traen ciertas cosas que suceden, nosotros hacemos una lectura de ese tipo de cuestiones y observamos que a veces los padres no se están dando cuenta de lo que los adolescentes le están intentando de transmitir, y el hecho de que podamos retransmitir nosotros eso, a veces se dan cuenta y otras veces no. Justamente cuando no se dan cuenta, aún uno retransmitiendo ese tipo de mensaje, probablemente ni siquiera nosotros nos puede estar escuchando estos padres de adolescente, con lo cual, si a nosotros incluso como profesionales no puede hacer una lectura de lo que también estamos intentando de transmitirles, también es un mensaje sobre cómo pueda llegar a estar siendo esta escucha real en el ambiente familiar, por ejemplo. Pero esto es una habilidad que hay que ayudarlos a los padres de adolescentes a que puedan adquirirla, ¿sí? Es una habilidad que se va a ir desarrollando y que como integrantes o partes de un equipo de salud podemos ir acompañando y educando en función de esto. Y es acá donde también empiezan a haber ciertos desafíos comunes en la crianza también, porque sin dudas ocurren un montón de cosas relacionados a distintos tipos de cuestiones de la crianza. Por un lado, tenemos esto mismo, ¿no? La comunicación y los desafíos comunes que pueden haber en la adolescencia. Hay cosas que a veces se repiten, incluso hay ciertas problemáticas que se repiten, y cuando uno ve por qué se repiten y qué cosas suceden, uno empieza a ver que a veces hay hasta patrones comunes, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando estamos pensando en padres o madres que son sobreprotectores, o todo lo contrario, padres o madres que, entre comillas, dicen estar presentes o dicen tener una comunicación con sus hijos o hijas adolescentes, y uno a través de lo que va sucediendo e incluso a veces los propios motivos de consulta va identificando que la cuestión no es tan así, ¿no? Em, Así que estas son algunas de las cuestiones que vamos a ir como observando y empezando a atender. Por esto mismo, otra de las cosas que nos vamos a encontrar son con desbordes familiares sobre algunas situaciones que pueden ser ciertamente conflictivas. Es habitual en la consulta de adolescencia encontrarnos con padres desbordados, en donde claramente la demanda está puesta en los padres y no en los adolescentes, y donde muchas veces vemos que en realidad la necesidad de orientación, de acompañamiento, tiene que ver más con una cuestión de orientación a padres que de abordaje en sí mismo de los adolescentes. De hecho, también es bastante común escuchar a muchos padres de adolescentes solicitando psicología para sus hijos, ¿no? Porque en realidad, en el trasfondo de todo lo que van diciendo, justamente comentan no saber cómo ponerle límites, no les hace caso, entonces el problema son ellos. Y ahí a veces indagando o hablando a solas con los adolescentes empezamos a encontrarnos con otras cuestiones en donde quizás incluso ciertas cosas que transitan son apropiadas, pero lo que requieren
es de ciertos límites o trabajo familiar que tiene que ver más con la crianza. Entonces, muchas veces, un montón de problemas que suceden o situaciones conflictivas que puedan suceder en la adolescencia, no es tanto el abordaje psicológico en adolescentes, sino más bien el abordaje con padres. También esto es fundamental, sobre todo en situaciones en las cuales, por ejemplo, hay muchos adolescentes que no quieren asistir a psicología por diversos motivos, o simplemente no tienen intención, deseos o ganas de hablar. Y justamente en estas situaciones también se puede trabajar con orientación a padres, como para sostener a padres que estén bien firmes en distintas cuestiones de crianza y desde ahí empezar a trabajar y abordar las situaciones que estén ocurriendo en la adolescencia. En algunas, a mí me ha pasado también personalmente que en varios abordajes de adolescencia he puesto como condición continuar con la atención siempre y cuando haya abordaje o orientación a padres, porque sin dudas sabemos que algunas situaciones, conflictos o situaciones de riesgo requieren de un abordaje integral. Entonces, realmente que los padres no puedan comprender o no puedan ver eso es, digamos, es casi como un obstáculo para el mismo proceso terapéutico, ¿no? Entonces, tenemos que hacer notar a veces este tipo de cuestiones y de la importancia en relación a esto. También muchos padres plantean como necesito orientación a padres y piensan que van a ser una cuestión de análisis psicológico individual. Y es importante siempre aclarar que, a ver, si en el marco de una orientación a padres surgen cuestiones personales a trabajar, bueno, quedará sujeto al deseo y la voluntad tanto de la persona como del terapeuta, digamos, cómo van a trabajarlo. Yo generalmente siempre a veces recomiendo, sobre todo cuando la orientación a padres es realizada por ejemplo, psicólogos, que no sea el mismo psicólogo o psicóloga que atienda a sus hijos. Es común ver, por ejemplo, en muchos psicólogos que dicen, no, yo tengo 3 sesiones con el adolescente y una sesión con la familia. Esto, en lo personal, bueno, ahí se pueden haber muchas miradas, muchas perspectivas, pero lo ideal es que el psicólogo del adolescente o del adolescente sea del adolescente y los padres tengan su propio terapeuta. Y en todo caso, entre terapeutas, generar la comunicación interna como para el abordaje de situaciones o alguna eventual reunión o encuentro, digamos, familiar o con los dos terapeutas. Esto porque es importante que también los adolescentes, digamos, tengan un referente y porque incluso a mí me ha pasado muchísimas veces eh, que muchos adolescentes dicen, no, lo que pasa es que para mí, si viene el psicólogo o la psicóloga me dice que no le va a contar nada de lo que yo le digo a mis papás, yo la verdad que cuando se juntan, para mí les cuenta todo. Y bueno, está toda esta cuestión en el imaginario que aunque se respete el secreto profesional, son cosas que suceden y son cosas que de alguna manera, si bien no en todos los adolescentes, pero en algunos no les gusta para nada, ¿sí? Entonces, bueno, son algunos de los aspectos que podemos considerar. Em, Orientación hacia la autonomía y la responsabilidad. Este es otro de los aspectos a considerar cuando hablamos de la orientación a padres, sobre todo lo que tiene que ver con la autonomía y la responsabilidad, porque justamente están creciendo y a medida que crecen empiezan a tener mayores habilidades, ¿no? Que se van aproximando de a poco hacia la edad adulta y se busca justamente que en la edad adulta sean autónomos y responsables para la toma de todas sus decisiones. Esto igualmente, y a medida que van creciendo en edad, la autonomía debería ir siendo progresiva y cada vez mayor. Podemos trabajar esto con padres de adolescente, con cuestiones prácticas, con cosas del día a día, y también hacer notar ciertas cuestiones que suceden en la cotidianeidad. Como por ejemplo, yo a veces le digo, ¿y quién sacó el turno para venir a verme? No, lo saqué yo, dice el padre. Y bueno, pero tu hijo tiene 15 años. Ya la verdad podría llamar por teléfono o buscarlo en la web o no sé, la metodología que utilizan para, por ejemplo, solicitar turnos. O que, por ejemplo, pasen los adolescentes a la consulta y los padres empiecen a relatar todo, ¿no? No porque le duele la cabeza, no hace todo el relato de lo que le pasa,
y además de que a quien le duele la cabeza o está con cefaleas al adolescente, ni siquiera los dejan hablar, ¿no? Entonces, empezar a que ellos puedan tener esta autonomía y poder hablar de las cosas que le pasan, como así también empezar a dotar de ciertas responsabilidades que deberían a tener a determinadas edades. Esto también es interesante trabajarlos con ellos porque así como tienen ciertas libertades, también tienen ciertas responsabilidades. Todo esto, si bien es en el marco familiar, también lo podemos pensar desde el punto de vista, desde la perspectiva de lo que es la construcción ciudadana, porque adolescentes que tienen dificultades en la casa, padres que tienen dificultades con límites y con un montón de cuestiones de crianza, estamos pensando en un seno familiar y después esto mismo lo tenemos que trasladar a la vida adulta en un seno más comunitario. También en estas cuestiones de autonomía y responsabilidad, por ejemplo, podemos poner como un punto a trabajar el tema del cuidado de su salud, el autocuidado de su salud, y también temas que hacen, por ejemplo, adolescentes con discapacidad o con algún otro tipo de dificultad física, mental o social que desafíe un poco más que otros adolescentes. Acá yo también observo muchas veces, por ejemplo, en adolescentes que están bajo tratamientos interdisciplinarios por situaciones de discapacidad, en donde son abordados por equipos terapéuticos que incluso vienen desde la infancia. A veces es importante hacer como un corte entre la infancia y la adolescencia. No porque los terapeutas de infancia quizás no los puedan ver en la adolescencia, sino es un corte simbólico que tiene que ver con cómo se van a abordar algunas cosas. A veces muchos terapeutas continúan con estos abordajes interdisciplinarios de fonoaudiología, psicopedagogía, musicoterapia, bueno, todos estos abordajes, y si bien lo van trabajando, ¿no? Esta ausencia de corte puede incluso a veces obturar ciertas cuestiones del tratamiento. A veces estos saltos que hay que pegar, así como no sé, de la primaria, del colegio primario se pasa al secundario y hay que pegar un salto, o del secundario a la universidad, esos saltos implican un crecimiento, ¿no? Entonces a veces pasar de terapeutas infantiles a pasar a terapeutas de adolescentes implican a veces un cambio porque eso significa otra mirada, otras personas, y las personas que vayan a tomar seguramente a ese adolescente ya lo van a ver como un adolescente desde el día cero. Entonces, que eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando hablamos de la atención pediátrica y la atención de adolescencia también, quienes nos dedicamos exclusivamente a la adolescencia. Y desde el punto de vista del cuidado y el acompañamiento a los padres, sucede exactamente lo mismo, ¿no? Cuando los pediatras acompañan un montón de cuestiones de crianza y de repente se encuentran con un médico adolescente que empieza a puntualizar otro tipo de cosas. Esto hablo en mi caso y por mi experiencia, pero es trasladable a cualquier profesión en particular. Yo la verdad que si bien uno siempre dice que está bueno comprender un montón de cuestiones de la adolescencia, a veces dedicarnos específicamente a una edad te brinda, digamos, mayores herramientas y mayores conocimientos como para justamente desarrollar cosas específicas que empiezan a suceder en esta etapa de la vida. Y acá también otra de las cosas que vamos a ir trabajando con padres de adolescentes tiene que ver con los hobbies y las actividades extra. Yo siempre les digo, incluso a los pacientes, que en la adolescencia está bueno hacer una actividad física y una actividad no física. Es decir, la actividad física como actividad deportiva, cualquiera que sea la que ellos les guste y que estén bien, que se sientan cómodos, pero también otro tipo de actividad. Ese otro tipo de actividad puede estar relacionados a hobbies, ¿sí? A manualidades, algo con las plantas, aprender a tocar un instrumento, aprender un idioma, algo de electrónica. Hay infinidad de cosas que se pueden hacer como actividades extras. Estas actividades fomentan el neurodesarrollo en la adolescencia, fomenta el desarrollo de la inteligencia, promueve el desarrollo de otras habilidades e incluso quizás brinda herramientas para la elección de una futura profesión o actividad laboral.
Y acá también muchos padres dicen, bueno, pero es que no hace nada, ¿no? En el tiempo libre. Yo ya no sé cómo decirles que hagan algo, está todo el día en el sillón, ¿no? Estas cosas que a veces dicen muchos padres de adolescentes. Y yo suelo repreguntar y les digo, y qué haces en tu tiempo libre? ¿Cómo pasás tu tiempo libre, ¿no? Y hay padres de adolescentes que sin dudas están todo el tiempo trabajando o ocupados, haciendo cosas, y ahí ellos empiezan a darse cuenta de que no hacen actividad física, que no tienen hobbies o pasatiempos, y el ejemplo de los padres en ese tipo de cuestiones es fundamental. De hecho, está demostrado, por ejemplo, que padres o madres que hacen actividad física, hay mayor porcentaje de adherencia a la actividad física en los hijos adolescentes por el estilo de vida activo de sus propios padres. Entonces, desde esta misma mirada podemos considerar también todo lo que tiene que ver con hobbies, con pasiones, con aficiones, con, por ejemplo, la lectura, ¿no? Ver a los padres leer, son muchas cosas. Entonces, educar a los padres en este tipo de cuestiones es importante y también ayudarlos a comprender que en la adolescencia hay muchos hobbies o pasatiempos que pueden llegar a tener cierta transitoriedad, ¿no? Porque dicen, la verdad que empezó a hacer una actividad física y estuvo un mes y ya no le gustó y quiso cambiar. Y yo ya había pagado, y los padres insistiendo, ¿no? Como que termine, que continúe con esa actividad física que al adolescente no le gusta. Y yo a veces les pregunto también, les digo, bueno, a ver, cuando te vas a, no sé, a comprar una remera, ¿te compras la primera remera que ves, que te probás? ¿O te probás dos o tres remeras y después elegís la que más te gusta? Entonces, esto mismo pasa en la adolescencia. Puede ocurrir que empiecen con algún deporte, una actividad física que ellos creen que les podría gustar y quizás después se dan cuenta que no les gusta. Tiene que ver con parte del proceso del aprendizaje, del neurodesarrollo y todas las cosas que van a ir ocurriendo a lo largo de la adolescencia. Asociado a esto de los hobbies, de los pasatiempos, de las actividades extra, viene también el apoyo desde el punto de vista adulto en todo lo que tiene que ver con la búsqueda y la orientación hacia un plan de vida. Este plan de vida, si bien en etapas de la adolescencia, como la adolescencia temprana, se observa muy distante, en la adolescencia intermedia o tardía ya sí se tendría que empezar a trabajar de una manera gradual y paulatina, pero sí hay que empezarlo a trabajar. ¿Y cómo se puede empezar a trabajar? Justamente preguntándole a ellos cuál es el estilo de vida que les gustaría tener cuando sean grandes, y no necesariamente con esto digo qué tienen que estudiar, porque en realidad un estudio, por ejemplo un estudio universitario, puede ser el escalón para llegar a ese estilo de vida que ellos quieren. Y quizás ese escalón o ese estudio universitario sale por default, sale por, digamos, simplemente por asociación con un estudio que pueda llegar a aproximarlos a ese estilo de vida. Entonces, ¿y cómo ese estilo de vida lo empezamos a ver desde la adolescencia? Justamente por cómo son ellos, si son introvertidos, extrovertidos, si son, les gustan juegos que tengan que ver con la creatividad, cosas más artísticas y infinidad de cosas que puedan llegar a gustarles. Por eso es que es interesante y es muy importante trabajar los hobbies, los pasatiempos, las actividades extra y el desarrollo de habilidades en toda esta etapa de la adolescencia para que puedan ir construyendo distintas cosas que lo vayan a aproximar a ese plan de vida. A través del juego puede ser otro de los motivos por los cuales nos podamos como apalancar para desde ahí empezar a proyectar estas cuestiones del plan de vida. Y a los padres hacerlos notar que, sobre todo, como bien les decía, en cuestiones de la adolescencia más temprana, decirles que estudiar inglés es fundamental porque les va a servir para la vida adulta, pero posiblemente no lo puedan ver todavía a esa edad. Pero también tenemos que pensar que ahí está puesto el deseo de los padres y tener cuidado en lo que los padres quieren y lo que los hijos quieren. Ha pasado muchas veces que hay adolescentes que no les gusta, por ejemplo, estudiar inglés, pero sí les gusta quizás otro idioma, italiano, alemán o el idioma que fuese. Entonces, eh, no hay que cerrarse a decir, por ejemplo, solo inglés, sino que hay que decirle, bueno, experimentar, ¿te gusta este idioma? Entre que no estudie o no haga otra cosa y se dedique a estudiar algo y lo haga con pasión, lo va a aprender muy bien, porque todo lo que se aprende con ganas y con deseo se incorpora.
A mí me ha pasado, por ejemplo, que yo tengo estudiantes de colegio secundario, adolescentes, que, por ejemplo, les gusta la robótica y muchos de esos estudiantes estudian japonés y no estudian inglés, por ejemplo, y está puesto ahí un poco todo este deseo. Así que este es otro de los aspectos que podemos considerar cuando pensamos también en la orientación a padres. También nos surgen cuestiones de factores de riesgo y protección, que en todo el ámbito de salud los tenemos muy en claro cuando hablamos de factores de riesgo y protectores en la adolescencia. Sin embargo, esto también lo tenemos que trabajar con padres de adolescentes. Acá surgen también diversos temas, como por ejemplo esta frase clásica que dicen muchos padres, como por ejemplo, ese amigo no me gusta. Y cuando dicen ese amigo no me gusta, uno rápidamente puede empezar a despejar qué factores protectores o qué factores de riesgo tiene, por ejemplo, cuando pensamos ese adolescente con ese amigo que no le gusta al padre o a la madre. Ese amigo, supongamos que tenga actitudes violentas, por poner un ejemplo, y que a los padres no les guste eso. Sin embargo, si el adolescente ha sido criado en un ambiente respetuoso, con ciertas cuestiones éticas, si se quiere, con cierta empatía, donde esté, no sé, haga actividad física, tenga contacto con otros adolescentes, seguramente termine viendo estas actitudes violentas que quizás están viendo los propios padres y posiblemente se termine alejando naturalmente porque simplemente no comparta cosas en común. Entonces, lo de ese amigo no me gusta es relativo porque va a tener que ver con toda una historia previa. También puede ser que ese adolescente en particular esté atravesando situaciones de riesgo concretas, cuestiones de su personalidad, cuestiones que estén atravesando en su familia y demás, y que tenga ciertos factores de riesgo como para mimetizar en las conductas violentas, por ejemplo, de este par o de este amigo con quien está teniendo. Entonces, ayudarlos a comprender a los padres cuáles son factores de riesgo, cuáles son factores protectores, generalmente a través de ejemplos y cómo ir acompañando en la crianza, va a ser fundamental. Sabemos que todos los adolescentes en algún punto están ligados a algún tipo de riesgo, es decir, yo siempre digo que los adolescentes medio que caminan cerca de la cornisa, ¿no? Cerca del abismo, pero también está un poco el rol adulto de aproximarlos más hacia un lugar más seguro. El riesgo siempre va a estar, también nos pasa en la vida adulta, siempre estamos sometidos a algún tipo de riesgo. El tema es empezar a tomar las decisiones adecuadas o ayudar a que otros con más experiencia nos ayuden justamente a tomar las decisiones que sean más adecuadas para poder estar protegidos. La salud mental también forma parte de la salud integral y a esto me refiero con que, por ejemplo, cuando se hablan de los controles de salud, pareciera que simplemente es pesar, medir y tomar la presión. Sin embargo, la salud integral es un todo en donde se incluyen todos los hábitos, donde se incluye la autoestima, donde se incluye el plan de vida, donde se incluyen los sentimientos, el amor y tantas otras cuestiones. Así que son otra de las cosas fundamentales a trabajar con padres o madres de adolescentes y en donde también muchas veces estos padres se dan cuenta de que una situación relacionada a la salud mental está ocurriendo con sus hijos cuando surge un detonante o un emergente concreto, como por ejemplo las autolesiones, una intoxicación voluntaria, una situación de agresión o algo que termina emergiendo, algo que quizás siempre estuvo y que los padres no pudieron ver. Y esto del poder ver, también nos remontamos a esto que veníamos hablando anteriormente, como la escucha activa y todas las señales que se fueron dando desde largo tiempo y que no se pudieron interpretar adecuadamente. Y en muchos padres también ayudarlos a hacer una lectura que no es los cortes en sí mismo quizás, sino que ese es el emergente de toda una cuestión que viene de trasfondo, bueno, y que esto es bastante laborioso o a veces que requiere todo un trabajo muy importante desde los equipos psicosociales para abordajes en adolescentes. Situaciones de riesgo como pueden ser, o situaciones especiales como pueden ser el consumo de alcohol y otras drogas, algo que a muchos padres también les preocupa sobre cosas que puedan suceder. Yo particularmente siempre todo lo que tiene que ver con alcohol y drogas trato de trabajarlo desde los hábitos saludables, más que de la sustancia en sí misma. Algunos padres te dicen,
dígale doctor lo malo que es consumir alcohol, cigarrillo y los efectos que esto producen. Y generalmente yo suelo posicionarme en las cosas que hacen bien, ¿no? Y esto también se lo transmito siempre a los padres, mostrar lo bueno que es estar bien, ¿no? Cuando uno muestra lo bueno que es estar bien, hacer actividad física, alimentarse sano, descansar bien y todos los beneficios que traen estar, sentirse bien, digamos que por descarte solito las drogas y todo eso empiezan a quedar a un lado. Y desde este lugar, por ejemplo, cobra un rol fundamental todo lo que tiene que ver con actividad física y deporte, suele ser un ancla muy importante como una estrategia de prevención al consumo de alcohol y drogas, por ejemplo. Todos estos temas, como verán, son sumamente amplios y requieren abordajes particulares. Simplemente son ejemplos que les traigo de cosas a considerar con los padres. La educación sexual es otro de los temas y otra de las grandes preocupaciones en muchas familias. Y cuando hablamos de la educación sexual nos encontramos también con padres o madres de adolescentes que los traen a los consultorios para que les hablemos de educación sexual, siendo, y todos sabemos que son temas amplísimos y que a veces en una consulta uno no puede abordar todo porque, digamos, son muchos temas justamente, y aparte porque tenemos que ver cuáles son las preocupaciones y saber cuáles son los conocimientos previos que puedan tener los adolescentes como para partir desde algún lugar y a partir de ahí ir construyendo como si fuesen estos ladrillos y estos pilares de a poco para que vayan comprendiendo las cosas que suceden en relación a la sexualidad en la adolescencia. Esta cuestión de educación sexual es es una enseñanza colectiva que no solamente depende de la familia, porque también muchas familias se sienten presionadas en estas cuestiones de educación sexual, sino que tiene que ser una enseñanza colectiva respecto a docentes, a profesionales de la salud, a clubes deportivos, desde diversos ámbitos se puede educar en temas de sexualidad. A mí me pasa que como justamente estas son consultas que a veces son bastante reiterativas, yo me hice un canal de YouTube que se llama Doctor Mauri, y en este canal de YouTube lo que hago justamente es subir videos, podcasts e información que está principalmente dirigida hacia padres de adolescentes, porque a veces hay tanto para decir que en una sola consulta uno no puede hablar de todo, ¿no? Así que ahí también pueden encontrar información. Cuestiones de autocuidado y habilidades para la vida son fundamentales. Y enseñarles a los padres la importancia del cuidado y el acompañamiento, por un lado de los adolescentes, pero también el acompañamiento de los propios padres. Los padres necesitan ese sostén. A veces, y quizás hace muchos años atrás, o incluso también ahora, a veces está la presencia de los abuelos, ¿no? Que acompañan y protegen de alguna manera a los padres en todos los que tienen que ver con cuestiones que suceden en la crianza, pero también tenemos que considerar que los profesionales de la salud tenemos que acompañar a estos padres porque a veces en la adolescencia pueden ocurrir un montón de cosas y los padres son el sostén de estos adolescentes. Así que hay que cuidar a quienes cuidan. Otro de los aspectos que tiene que ver con cuestiones de crianza importantes a trabajar con los padres son todas las habilidades para la vida, que son aspectos que deberían ir desarrollando los adolescentes a lo largo de todo el crecimiento y desarrollo. Es habitual encontrarnos, por ejemplo, con adolescentes que sufren bullying, hostigamiento escolar, y cuando empezamos a trabajar con ellos nos damos cuenta que en realidad les faltan ciertas habilidades sociales, habilidades para manejos de conflictos, de comunicación y demás, que hacen a que por qué a algunos les afecta más el hostigamiento que a otros, ¿no? Y esto no se soluciona, como siempre hablamos con los padres de adolescentes, con cambiarlo de colegio, sino también es un poco una reflexión sobre cuestiones de crianza, las habilidades que tenga cada adolescente y cómo afronta distintos tipos de situaciones que le puedan llegar a ocurrir. Como comentarios finales y un poco relacionado a todo esto, justamente escribí un libro que se llama Padres de Adolescentes sin GPS, que es a propósito del título de esta presentación también, que lo terminé escribiendo justamente en pandemia porque muchos padres y madres de adolescentes me hacían muchas consultas que de alguna manera eran ciertamente reiterativas o cosas similares,
Y bueno, me llevó a escribir este libro que lo escribí en pandemia con el objetivo de acompañar y desarrollar contenidos, conceptos y explicar muchas de las cuestiones desde mi mirada como médico adolescentes de cosas que pasan en la adolescencia. Está en estos momentos disponible en Amazon si es que a alguien le llegara a interesar. Espero que les haya gustado y bueno, espero que nos podamos ver en alguna oportunidad. Esto ha sido todo por ahora y cualquier duda quedará en los comentarios o iremos trabajando de a poco. Bueno, muchas gracias por haber escuchado.